Bienvenido a Consultor IT, un podcast dedicado a los amantes de la tecnología que quieren seguir aprendiendo de Internet. En cada episodio aprenderás un poco más de temas como la programación, la inteligencia artificial o cómo hacer comercializable tu plataforma online. Contigo, Luis Peris. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí a Consultor IT. En esta ocasión vamos a ver un tema que creo que para mí por lo menos es muy interesante. Vamos a hablar de bases de datos desconocidas. Esto es muy interesante porque todo el mundo conoce a lo mejor bases de datos tipo MySQL o tipo SQL, por ejemplo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Oracle incluso. También conocer a lo mejor Mongo en blockchain, que ya hemos hablado de blockchain en podcasts anteriores. Pero hay otros tipos de bases de datos de empresas como Amazon Web Service, Google Cloud o Microsoft Azure, que son muy interesantes, están basadas en otras bases de datos muchas veces, como de Apache, por ejemplo, pero que la gente no sabe que existen. Y al no saber que existen, no se te ocurre buscar sobre ellas, porque si no sabes que existe algo, no puedes buscar sobre ello. Entonces, en este podcast vamos a hablar primero de las bases de datos más conocidas, para simplemente un repaso para la gente que no sea experta en programación, que son muchos oyentes, y luego ya nos meteremos con las bases de datos más desconocidas, porque creo que puede ser muy interesante para a lo mejor empresarios que nos están escuchando y tienen problemas a la hora de crecer su negocio, la base de datos de su negocio, tienen que hacer escalados muy raros, tienen que hacer temas de cacheo, cuando muchas veces es más caro e ineficiente. Que el cacheo siempre está bien, pero si te sube los precios, pues no es muy eficiente. Entonces, para todos ellos vamos a hacer este podcast. Y además, insisto que creo que es algo muy interesante y que como programadores deberíamos de conocer todas las soluciones de bases de datos del mercado. En este podcast no vamos a ver todas las bases de datos, lógicamente, pero sí que vamos a ver 4 desconocidas. Vamos a ver las 3 principales conocidas y 4 desconocidas. Y si os gusta este podcast, puedo hacer de otras 4 desconocidas y otro podcast con otras 4 desconocidas, y poco a poco ir descubriendo, si no todas, porque existirán cientos de bases de datos diferentes, las principales bases de datos que pueden ir resolviendo nuestros problemas con un bajo coste. Por cierto, quiero hacer un aviso. Este podcast es un podcast para todos. Esto implica que yo sé que los programadores somos muy nosotros, y que si eres un programador experto, a lo mejor te vas a estirar de los pelos en algún momento. No te estreses, disfruta el podcast y ya está. Lo digo porque habrá gente que dirá, yo habría antepuesto esta otra base de datos porque tengo a lo mejor más experiencia, lo que sea. Da igual, si es que estamos aquí para aprender, ¿vale? Así que no os estreséis los programadores expertos, que este podcast va para todos, e incluso si eres un programador experto, espero también ayudarte si no conocías alguna. Así que empecemos. Parte 1. Las bases de datos más conocidas. Bueno, vamos a hablar de las 3 más conocidas. En primer caso vamos a hablar de SQL. SQL, simplemente es la forma de hacer la consulta, es el lenguaje de consultas. Y las más conocidas es MySQL. A partir de MySQL se hizo un fork a MariaDB, cuando MySQL se hizo más privada, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos PostgreSQL, que también utiliza, son bastante compatibles todas entre ellas. Y esas son las más utilizadas porque son las gratuitas, ¿vale? Simplemente son bases de datos que su principal atractivo es que son relacionales. Primero, que son de las más utilizadas en el mundo. Y segundo, que son relacionales. Esto es muy importante. Esto quiere decir que si tenemos un cliente, ¿vale? Si tenemos una tabla de clientes, por ejemplo, Google, Microsoft, Anita, y luego tenemos otras tablas como puede ser, por ejemplo, propiedades de esos clientes o facturas, podemos relacionarlas. Por ejemplo, podemos decir, oye, la factura 2 pertenece al cliente 3, que es Anita. Y eso es muy importante porque la mayoría de bases de datos no permiten esto, ¿eh? Y esto es interesante porque esto te permite que, por ejemplo, puedas programar que no puedas eliminar el cliente si tiene facturas. O puedas hacer búsquedas más rápidas sobre las facturas de un cliente. Facturas, pisos, cualquier cosa de una relación. Luego, además, puedes hacer que si modificas el ID, si el ID, por ejemplo, ha sido el DNI, de la clave primaria, por ejemplo, de clientes, se te modifique automáticamente con el Cascade Update, que se modifique automáticamente en el resto de tablas.
Así que es muy famosa, es muy conocido el tipo de base de datos SQL porque es la principal base de datos relacional, ¿vale? Si queremos base de datos relacionales, seguramente acabemos con una de esas soluciones, porque realmente es que va muy bien y es donde se utiliza en la mayoría de empresas. Además, tiene una estructura estricta, esto es muy importante, es decir, si hemos definido que un cliente tiene el ID, el nombre, la dirección y el teléfono, pues tiene esos datos. Luego, si queremos añadir otro, tendremos que modificar la tabla, ¿vale? No nos da esa flexibilidad, pero a cambio nos da una coherencia de datos brutales. Desventajas. Menos flexible, como he dicho antes, ¿vale? No, si queremos añadir un nuevo campo, tenemos que añadirlo a la tabla, a todos. Podemos poner que si los que no tengan, pues que tenga un dato vacío y no pasa nada, pero tenemos que añadirlo. Eso tiene menos flexibilidad, a cambio de tener más coherencia de datos. Luego tenemos otra desventaja que es el crecimiento vertical, es decir, el crecimiento siempre está limitado. No hay que volverse loco. Twitter inicialmente estaba, ahora no lo sé, pero hasta hace unos años estaba basado en SQL, o sea que crecer puedes crecer. Lo que pasa es que tienes que hay cierto momento que tienes que tirar de cachés, de un montón de cosas raras. Porque el crecimiento es vertical, no es horizontal. Esto implica que para crecer necesitas más CPU, principalmente. No es tan fácil dividirlo entre servidores. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Por las relaciones. Por eso no hay muchas bases de datos relacionales. Son las más usadas, van súper bien. Pero, claro, imagínate que divides la base de datos entre servidores. Entonces, tienes en una base de datos una tabla y en otra, por ejemplo. O una parte de una información y en otro servidor, otra. Claro, si hay relaciones y los servidores tardan en comunicarse entre ellos, no se puede crecer así. Entonces, lo que se hace es crecimiento vertical, que se crece hacia arriba, más RAM, más CPU. Pero esto también está limitado por el ordenador. Así que sí que tiene un crecimiento más limitado. No pasa nada, insisto que grandes plataformas como Twitter lo utilizan, pero simplemente hay que tener en cuenta que vas a tener que tirar tarde o temprano de cachés y de muchas cosas. Para que os hagáis una idea. Una base de datos como puede ser Idealista, que es una mega empresa española, en SQL funcionaría sin problemas, ¿eh? Es decir, estamos hablando de cosas de que hace falta, tipo Twitter, tendrías problemas gordos. Para lo que sea Idealista, si lo haces todo en SQL y luego lo cacheas y tienes cosas en Mongo también, sin ningún problema. Simplemente para crecimientos extremadamente brutales de a lo mejor miles de millones de datos, ahí sí que vas a tener problemas muy, muy gordos. Pero para el 99% de las empresas, de sobra. Siguiente base de datos, MongoDB. Definición, base de datos no SQL. Vale, con eso ya dice todo. No tiene relaciones fuertes. Es decir, y además es totalmente flexible. Está basado en BJSON, que es Binary JSON. Muy en resumen, para nosotros, para los amigos, en JSON. Simplemente le tiras documentos JSON y te los guarda. No tiene una estructura de tablas. No tienes que crear una tabla con unas columnas. Tú dices, oye, quiero una colección de clientes y ahí le vas mandando. ¿Qué cliente tiene email? Pues le mandas el campo email. ¿Que no tiene email? Pues no se lo mandas. Y ya está. Tiene mucha flexibilidad y para las startups, para muchas empresas que tienen que pivotar, va muy bien. A mí no me gusta por algunas cosas. Yo soy muy de coherencia de datos, me gusta mucho la coherencia de datos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el último proyecto lo utilicé. O sea, realmente va muy rápido, crece horizontalmente, gracias a que no tiene relaciones. Sí que puede hacer un tipo de relaciones, pero no son fuertes. Gracias a que no tiene relaciones, puede crecer horizontalmente, es decir, con más ordenadores. Eso te dice supuestamente la teoría que funciona hasta el infinito, no es cierto, pero oye, puede crecer muchísimo. Como desventajas, no tiene relaciones y la flexibilidad, que aunque sí que es una ventaja, claro, si no tienes coherencia de datos, ¿qué pasa si le pasas, por ejemplo, phone, en vez de phone, teléfono en inglés? ¿Qué pasa si se te olvida yo que sé, hay otro programador que lo añade desde otra línea y se le olvida la H y pone? Pues la base de datos te va a decir, vale, todo correcto. Y ya está. O sea, en SQL te diría, error, no lo he podido añadir porque no existe la columna pone. Pero en cambio en Mongo te diría, todo correcto. Y luego al recuperar los datos, como hay una falta de ortografía, pues no la podrías mostrar. Es una de las... que si está bien programado, puedes hacer mil cosas, puedes usar Mongoose para hacer la estructura de los datos, que puedes hacer soluciones, no es una excusa, pero sí que es cierto que hay cierta flexibilidad que si no tienes muy buenas prácticas, puede ser algo malo. Por último, tipo de datos más comunes, que esto simplemente es porque ya lo vimos en el podcast pasado, blockchain.
bueno, quizás no es de las más comunes, pero sí que es de las que se hablan más, por lo menos comparado con las que vienen ahora. Blockchain, recordemos, si no has escuchado el podcast anterior, una base de datos que puedes añadir y leer información, pero no puedes ni actualizar ni eliminar información. Esto para algunos es muy interesante. Ventajas que te aseguras la no edición de los datos. Si no has escuchado el podcast anterior y te imaginas de cómo puede ser que no pueda actualizar un dato si está en mi ordenador, muy interesante cómo se hace, lo tienes en el podcast anterior. Desventajas, lo que vimos en el podcast anterior, tienen un mayor coste y es más difícil de gestionar. Así que nada, estos son los 3 tipos de base de datos más conocidas y vamos a por las más desconocidas. Parte 2. Las bases de datos menos conocidas. Perfecto, vamos a empezar por una de las más desconocidas. O sea, no es la más desconocida de todo, de hecho está ahí entre la línea de las más conocidas y menos conocidas, que son las bases de datos en memoria RAM de tipo caché. Por ejemplo, tenemos a Redis y tenemos a Memcached. La definición es muy simple, una base de datos para caché en la memoria RAM. La memoria RAM es 200 veces más rápido que el disco duro. Y esos tipos de... Lo bueno es que, claro, si se te va la RAM, si se te apaga el ordenador, lo pierdes todo. Normalmente esto te hace en cachés en disco también, pero son de tipo clave-valor. Es decir, tú le dices, oye, siempre que me hagan esta consulta, como el resultado siempre va a ser igual, por lo menos durante 24 horas, devuélveme esto. Entonces es muy interesante porque imagínate que te hacen, yo qué sé, 100.000 consultas al minuto. Y hay muchas consultas que es, devuélveme los últimos clientes. Y tú sabes que durante los próximos 24 días o 24 horas, perdona, no vas a actualizar los clientes. O si lo actualizas, puedes actualizar la memoria RAM, pero que no sueles actualizar mucho los clientes. Dices, bueno, pues siempre que me hagas esta consulta, la mando a... Mira, no es más fácil. Idealista, hago un ejemplo, porque clientes no tiene sentido que te hagan 100.000 peticiones al minuto. Idealista, que le dicen, muéstrame por orden de precio los pisos de Valencia. ¿Vale? Entonces, hasta que te añaden un piso nuevo o lo quitan, siempre va a ser el mismo resultado. Entonces, en vez de ir a Mongo o a SQL, lo que tengan escrito, programado, perdón, y hacer la consulta que le va a costar procesar, dicen, vale, siempre que tenga esta consulta, guardo esta consulta y el resultado de la memoria RAM. Entonces, cuando me hagan esta consulta, voy a ver si existe la memoria RAM. Si existe, lo devuelvo de la memoria RAM. Entonces, no tengo que procesarlo en SQL y la petición nunca llega a SQL ni a Mongo o lo que tengan. Y el momento en el que añaden un nuevo piso o eliminan uno, entonces ahí simplemente el nuevo caché lo actualizan y listo. ¿Vale? Entonces, wow, libera muchísimo las bases de datos. Y esto es algo que va 200 veces más rápido. Desventajas, esto sí que es importante. En serverless, si lo quieres en serverless, tienes que pasar por caja. ¿Por qué? Porque lo vas a tener 24 horas para ti. Pasar por caja a lo mejor son 60 euros al mes. O sea, hablo que para un servicio o un proyecto que estás probando no tiene sentido y para una empresa, pues sí, 60 euros al mes, a partir de 60 euros al mes no es dinero. Así que simplemente es eso, es que mientras que otras bases de datos no tienes que pagar nada al comienzo, en esta sí, porque tienes que tener un servidor de 24 horas para ti con la memoria RAM preparada. ¿Vale? Y bueno, y luego otra desventaja que tendría es que tienes una mayor implementación. Lógicamente, si has implementado SQL o Mongo y tienes que implementar Redis, porque Redis es para caché, o sea, Redis Memcache es para caché, tienes que implementar más cosas, tienes que programar más. No es que solo sea una base de datos y te olvides. Que esto veremos en las próximas que se puede hacer. Así que es muy interesante, sobre todo cuando tienes un proyecto que crece mucho y MySQL, por ejemplo, Mongo te dice, oye, échame más memoria RAM, más CPU que las necesito. En vez de gastarte dinero en eso, es mejor cachear, dando por hecho que está todo bien programado y que no se puede refactorizar nada, añadimos una base de datos en memoria RAM. Así solo pagamos 60 euros más en vez de pagar 500 o pagar 10.000 euros más. Desde 60 euros, que luego a lo mejor si necesitas más RAM, pues vas pagando más, no pasa nada. Pero siempre va a ser mucho menos que echarle más RAM o más CPU a una base de datos relacional o Mongo, por ejemplo. Continuamos, en esta ocasión vamos a continuar. Esto creo que voy a crear bastante polémica, habrá gente que no esté de acuerdo con este tipo de base de datos, que es base de datos storage. Amazon tenemos Amazon S3, en Google se llama Google Cloud Platform es Google Storage y en Microsoft sería Azure Storage o creo que también Azure Blob Storage. Definición: base de datos para ficheros. Y aquí la discrepancia. La gente va a decir que los ficheros que no existe base de datos para ficheros, que son simplemente ficheros.
Pero aquí quiero hacer mis alegaciones para todas estas personas. Primero, que son formas de ver las cosas, y solo es información y creo que es interesante que lo añadamos. ¿Qué pasa? Y esto es muy interesante. ¿Qué pasa si tenemos objetos JSON, ¿vale? Es decir, tenemos información de un cliente. Yo qué sé, imagínate que eres abogado y tienes un montón de información de clientes y tienes un cliente, yo qué sé, que todas las semanas va a juicio, ¿vale? O le denuncian y hay mucha información, pero no ficheros, sino solo información, información que tienes que mostrar en pantalla o lo que sea, pero tienes 10 megabytes y todos tus clientes o todos tus registros es así. O toda la información, por ejemplo, imagínate que eres Airbus y toda la información de tus aviones de cada avión que has vendido tiene muchísima información, pero no en ficheros, sino en JSON. Resumen, ¿qué tienes 10 megas de JSON? ¿Qué haces? ¿Lo metes en un Mongo? O una opción que se suele utilizar mucho en las empresas, lo he visto mucho, es, oye, lo guardo como fichero, por ejemplo, en Airbus- o simplemente el ID, ¿vale? El ID.json y lo guardo como fichero. ¿Qué es lo que pasa? Que si tengo un servidor, aquí sí me va a llenar el servidor y al final me voy a quedar sin disco duro. Entonces hay lo que yo llamo bases de datos de ficheros, que son storage, que te dicen, oye, tú ves mandándome los ficheros y no te preocupes de nada, que es una base de datos ilimitadas. Google, Amazon, Microsoft te guardan el 100% de los ficheros de forma ilimitada, no hay espacio. Y siempre que lo necesitas vas a poder tenerlo en milisegundos. ¿Vale? Entonces, es un tipo de base de datos que mucha gente dirá, no, esto no es base de datos porque es para ficheros. Es cierto, normalmente es para vídeos, imágenes, documentos, pero cada vez veo más que se utiliza para este tipo para cuando tienes mucha información y es muy pesado para una base de datos. 10 megas es muy pesado, que en un solo registro sea 10 megas es muy pesado para una base de datos y muy caro. En cambio, aquí lo guardas como fichero. Ojo, hablamos de base de datos tipo fichero, S3 en Amazon, Storage en Google o Blob Storage en Azure, y que lo puedas tener en milésimas de segundo, puedas recuperar la información. Esto es, insisto, que es un tipo de base de datos, una forma de pensar que muchas veces te puede salvar de utilizarla. Además, todas estas empresas tienen implementación para otro tipo de bases de datos basados en storage. Es decir, ellos mismos dicen, oye, guárdate aquí los ficheros y luego si necesitas importarlo a un tipo de base de datos SQL, aquí te doy un trigger para que lo puedas hacer automáticamente. ¿Vale? O sea que entiendo la discrepancia, que hay gente que dice que no es una base de datos, puede entenderlo, porque suena raro que un fichero sea una base de datos, o que ficheros puede ser una base de datos, pero realmente pensadlo como si fuera una base de datos, porque a más de uno que tiene mucha información de golpe y no sabe cómo gestionarlo, le satura el SQL o el Mongo, le puede venir muy bien. Además, recordemos que en Mongo, en SQL seguro que también, pero en Mongo, que es el que me conozco más últimamente, tiene una limitación que un solo registro no puede tener más de X, no sé si son 16 megas de información, más no puede tener. Puedes hacer ciertas cosas y subirlo a 32, creo recordar, pero está limitado sí o sí. Aquí es una forma que no está limitado. Perfecto, vayamos a la siguiente, que a mí la verdad es que me gusta mucho, la he utilizado y es una pasada. A mí me enamoró la primera vez que la utilicé. También soy un poquito friki, ¿para qué negarlo? En esta ocasión voy a hablar de Google, porque es un servicio de una base de datos de Google, que es Google Cloud Platform, es como está dentro de Google Cloud Platform, que es BigQuery, ¿vale? O sea, GCP BigQuery. BigQuery o Gran Consulta en castellano es una base de datos SQL no relacional. Y esto mola mucho. O sea, porque es un SQL, que coño, SQL es relacional, pues es un SQL no relacional. Y está pensado para grandes volúmenes de datos. Grandes volúmenes de datos es grandes volúmenes de datos de verdad. Que lo puedes hacer desde 10 megas, o sea, o nada. Pero está pensado y trabaja muy bien para mejor terabytes de información, procesártela en segundos. Por ejemplo, un ejemplo, de hecho, en casos de uso de Google te da cierta información de ciertas empresas que lo están usando y cómo lo han implementado. Es abierto. Imaginaros Booking. Booking vende mucha información, o sea, vende muchísimos billetes de avión y muchísimos billetes bueno, por ejemplo, eDreams de avión y Booking de hoteles, que son los que más se utiliza. De hecho, si pones eDreams Google, eDreams GCP, te va a salir los casos de uso de cómo lo está usando eDreams, ¿vale? Booking tiene muchísimos hoteles, o sea, que hace reservas en muchísimos hoteles y en muchas habitaciones de esos hoteles. Tiene muchísima información. A lo mejor al día vende 100.000 reservas. Vale, imaginaos al cabo de un año. Es que estamos hablando de cantidades brutales de información. ¿Qué pasa si quiere hacer estadísticas de esa información? Porque estamos hablando solo de España, pero imagínate si lo hacemos a nivel mundial.
O sea, porque Booking está en todo el mundo. Hay demasiada información para procesar en un solo ordenador. Lo mismo con eDreams, con los vuelos. Vende un montón de vuelos. ¿Qué pasa si quieres saber desde qué aeropuerto sale más? ¿Cómo lo haces? O Booking, ¿qué hotel se alquila más las habitaciones? ¿O en qué ciudad se alquilan más la habitación? ¿Desde qué ciudad? Eso es muy interesante. Es decir, por ejemplo, en marzo, ¿de qué ciudad está alquilando más habitaciones en otra ciudad? Para así hacer campañas de marketing. Por ejemplo, resulta que en marzo muchos madrileños han alquilado, o la mayoría de reservas son de madrileños a Valencia, o gente de España a Valencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor están las fallas, por ejemplo, ¿no? Pues todo esto se tiene que hacer no voy a decir con inteligencia artificial, porque simplemente es procesamiento de datos, no lleva inteligencia artificial ahí. Pero necesitas procesar terabytes de información, de datos. Terabytes son terabytes, no lo puedes hacer en tu ordenador, un ordenador para empezar no tiene tanto almacenamiento, te bajas toda la base de datos y te explota el ordenador, no se puede hacer. Y puedes hacer servidores personalizados, pero es que luego se te corrompe cualquier cosa y duele, ¿no? Y cuesta mucho. Esta base de datos mola mucho, es una base de datos, insisto, no relacional. Tú le esculpes, le creas la estructura de columnas y le vas escupiendo ahí todos los datos, terabytes de información, lo que tú quieras, ya sea para vuelos como podría ser eDreams o ya sea para habitaciones como podría ser Booking. Además, precios, 2 céntimos por gigabyte de información almacenada. Los 10 primeros gigabytes son gratuitos. Y ahora viene la gracia de esta base de datos. Te cobra por petición. No te cobra por transferencia, sino que te cobra por petición. Es una base de datos muy pensada para que trabajes para análisis de datos, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Imagínate que tienes 1 terabyte de información. Como dato curioso, el primer terabyte de información que procesas al mes es gratuito, te lo regalan. Pero imagínate que, yo qué sé, 100 terabytes, da igual, lo que sea. La gracia es que tú tienes que seleccionar las columnas. Por ejemplo, cuando haces un web, tú dices, vale, quiero saber desde ciudad origen hasta ciudad destino, quiero estas 2 columnas y quiero quedarme también el precio, para hacer también la media del precio, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa. Entonces, solo te va a contar como información procesada esas columnas. Si no tienes, esto es súper interesante, si solo tienes si tienes 50 columnas, pero solo usa 3, solo te va a contar la información que hay en esas 3 columnas. Entonces, si haces las consultas bien, te sale muy barato y te procesa terabytes de información en segundos. Es brutal. Entonces, aquí tenemos un tercer tipo de base de datos, de las que hemos visto desconocidas, que está pensado para grandes volúmenes de datos. Si a veces tenéis algún cliente que dice, mira, es que tengo una base de datos de 60 teras, o de 60 gigas, y quiero hacer ciertas consultas que sea más rápido. Una de las cosas que puedes hacer es cada noche, eso por ejemplo en un proyecto lo hice, cada noche ir pasando la base de datos a BigQuery, tener la principal y luego BigQuery. Y cuando se necesitan consultas pesadas, hacerlo en BigQuery, ¿vale? Hay una API, se puede hacer en SQL, desde cualquier lenguaje de programación, contra BigQuery y te lo da en nada, no sé si es 1,3 segundos, es algo más lento que una base de datos SQL, pero es que claro, estamos hablando de que muchas empresas, cuando tienen que procesar esto, les tarda 90 minutos, es que es una locura. De hecho, tienes que deshabilitar que a los 90 segundos o 60 segundos no se desactive la petición, porque tarda muchísimo. Entonces, es una solución que muchas grandes empresas están implementando y creo que es interesante. A mí me flipa, ya sabéis, como estoy hablando, es que me flipa un montón porque lo he utilizado y realmente el poder tener información infinita que crece automáticamente de forma horizontal, tú no tienes que preocuparte de eso y que solo te cobra por lo que almacenas y la petición, es una pasada y una tranquilidad brutal. Seguimos con la última que vamos a ver en este podcast. También está muy chula. Estoy haciendo un proyecto ahora con esto. Todos los proyectos los publico en YouTube. Todos los proyectos que estoy haciendo son de código abierto. Van a estar en GitHub la información, por si queréis descargaros el código, pero los publico todo en YouTube, de cómo lo he hecho, cómo he hecho la arquitectura, cómo hago el despliegue, cómo he hecho la programación, todo en YouTube. Vais a YouTube, ponéis Luis Peris y ahí si queréis, pues ahí podéis verlo. No sé si cuando publique este podcast ya tendré el proyecto terminado y subido, pero es una base de datos que justamente estoy utilizando ahora, que es muy interesante. Estoy hablando de GCP Firestore. Antes creo que era Firebase, pero ahora ha pasado a Firestore. También dentro de GCP es Google Cloud Platform, o sea, dentro de Google, del entorno Google, ecosistema Google, tenemos Firestore y Bigtable. Y en Amazon sería DynamoDB. Vale.
Primero, estas 3 tipos de bases de datos son similares, por eso las he agrupado. Son no SQL, como la de arriba es no SQL. Es de tipo clave-valor, ¿vale? Como Redis Memcache. No son relacionales. Y permite crecer de forma ilimitada. Y esto es brutal, ¿eh? Fijaros que en Mongo y SQL sí que te decía cómo podías crecerlo, pero tenías que hacerlo tú. Todo lo que he indicado aquí es crecimiento prácticamente ilimitado. Todo lo que es Storage, BigQuery, Firestore, Bigtable, Amazon DynamoDB, te olvidas, da igual, son las empresas quien lo hacen por ti. Aquí he dicho una cosa que habrá gente que se habrá quedado calva, se estará estirando los pelos, que he dicho que son de tipo clave-valor. No lo digo yo, lo dicen ellos, ¿vale? Le dan mucha importancia a la clave primaria. Digamos, tú le añades documentos, te dan una ID, te dicen, oye, el documento que has añadido tiene esta ID, ¿vale? Y simplemente tienes ahí todo el documento, como si con un documento JSON, con toda la información que tú quieras, de forma desestructurada. Lo que sí que es cierto es que puedes buscar por diferentes campos. No tienes por qué recuperarlo por el ID, sino que puedes hacer búsquedas también dentro de los documentos. Pero ellos mismos lo consideran de tipo clave-valor, ¿vale? Porque realmente sí que es de tipo clave-valor, pero bueno. Porque le da mucha importancia a la clave y lo recupera más rápido. Pero también podrías hacer búsquedas dentro de los valores. Por ejemplo, quiero todas las personas que tengan el valor 30, ¿no? Esa edad mayor a 30 para saber quién tiene más de 30 años, por ejemplo. Podrías hacerlo sin problemas. ¿Vale? Diferencias. Vamos a hablar primero de las diferencias entre Firestore y Bigtable, porque sobre todo son las que están dentro del entorno de Google. Simplemente es que Bigtable es el padre, para terabytes de información, de Firestore, ¿vale? Simplemente sí que creo recordar que había un pago mínimo mensual, mientras que en Firestore no. En Firestore crece ilimitado también y te cuesta 20 céntimos de euro por gigabyte al mes. El primer gigabyte es gratis, ¿vale? Pero a partir de ahí, imagínate que tienes una base de datos de 10 gigabytes, perdón, pues pagarías 2 euros al mes por una base de datos de 20 gigabytes, que es una pasada. Luego, por peticiones, te cuesta 6 céntimos por cada 100.000 peticiones, ¿vale? Aquí está la información. Y sí que seguramente tendrá una parte de transferencia, pero bueno, que es poco, al final todo depende de lo que utilices, ¿vale? Normalmente te cobran el espacio, la petición y la transferencia, pero te va a salir a ver, estos son famosos porque salen a cuenta, son hiper baratos. Estamos hablando de que cada gigabyte te cuesta 20 céntimos y 100.000 peticiones 6 céntimos. O sea, estamos hablando de menos y nada. De hecho, sí que quiero hacer podcasts especializados en cada una de esas tecnologías por separado y en ellos hablaré sobre los precios, si lo haces multiregión, lo haces región, con backups, ¿vale? Pero simplemente quedaros con eso, con que es barato, 20 céntimos por gigabyte y 6 céntimos por 100.000 peticiones. Y en DynamoDB, es decir, lo mismo, pero en Amazon, 25 gigabytes gratis y luego te cuesta 2 céntimos por 100.000 peticiones, ¿vale? Lo más transferencia, en vez de 6 céntimos, 2 céntimos. Y te dan gratis 2,5 millones de peticiones al mes. Peticiones son, o requests son de acceso a información o añadir información. Además, gratis te dan 1 gigabyte de salida de red. Es decir, cuando mandas, te da gratis, de transferencia, 1 gigabyte. Así que, con esto, vamos a las conclusiones. Parte 3. Conclusiones. Perfecto, hemos visto bases de datos que podrían ser muy interesantes para muchos negocios de medianas empresas, no incluso pequeñas empresas, depende cómo sea la empresa o depende del modelo de negocio de la empresa, pueden ser interesantes. Si os gusta, podemos hacer una segunda parte porque hay un montón de bases de datos. De hecho, durante estos meses quiero probar todas las bases de datos, porque un problema que tenemos los programadores es que solo programamos la base de datos que necesitamos, pero ahora me estoy obligando a utilizar todas las bases de datos. Por eso estoy haciendo ahora un trabajo con Firestore, un proyecto que publicaré en mi canal de YouTube. Y bueno, no quiero robaros más tiempo, así que solo daros las gracias a todas y a todos por estar aquí. Un día más, un podcast más en Consultor IT. Y ya lo sabéis, si queréis más información, también tenéis mi canal de YouTube, donde publico temas más relacionados con la programación y cómo voy creando proyectos. Y si no queréis perderos nada, tenéis luisperis.com, tenéis mi canal, mi newsletter, donde solo mando un mensaje a la semana con todo lo que he publicado la semana anterior, todos los podcasts, todos los vídeos de YouTube y todos los artículos. Y si necesitáis ayuda con la programación, si tenéis algún proyecto y no sabéis seguir, ya lo sabéis, luisperis.com, ahí estoy para ayudaros. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta entonces.